Ya se encuentra en el estudio Severo Sousa, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Félix. Buenos días a toda la audiencia y gente en radio que nos escucha. Muchas gracias por la invitación. Quiero iniciar esta conversación con el aumento que se ha dado a conocer por parte de las autoridades, específicamente de la SEP. El 74% de la población de esa SEP no se verá beneficiada. Queremos conocer su planteamiento, si usted, que es uno de los expresidentes que ha tenido CONEP, ya se esperaba este aumento o lo ha recibido sin consulta, como muchos sectores han mencionado en las últimas horas. Bueno, siempre hay revisión del tema del costo del servicio eléctrico y esta es una más de esas revisiones. Creo que lo que ha impactado a la gente es el aparente silencio que hubo en el tema de la consulta, porque debe ser, o se espera al menos que sea de cara al público y que el público esté enterado de lo que está sucediendo. Entiendo que esto no es, y eso es bueno también saberlo, no se hace de un día para otro. Esta es una consulta que viene dándose desde mediados o primer cuarto del año pasado con las diferentes compañías que tienen que ver con esto. Sin embargo, los resultados los estamos viendo ahora, se aprobaron en diciembre, nadie dijo nada y nos estamos enterando que tenemos esta alza y eso es lo que ha impactado, yo creo, tanto a la gente. Es cierto lo que se dice de que el 70 y pico por ciento no va a recibir un impacto directo en la factura del servicio eléctrico, porque DEMET y EDECHI pues no están realmente impactadas porque tienen contratos de largo plazo. La que está más impactada es ENSA, que no tiene esa garantía o esa capacidad de garantizar precios en este momento, y debido a los precios de combustible, porque todavía tenemos casi 30 y pico a 40%, poco menos de 40% de generación termoeléctrica, se ven impactados. Pero eso son los principales consumidores, Panamá y Colón. Dicho sea de paso, gente por arriba de 300 kilowatts, casi todo el mundo o muchísima gente consume por arriba de 300 kilowatts. De hecho, hay un titular por ahí que dice que el salario mínimo, el aumento no va a alcanzar, pero el aumento no tiene nada que ver con la factura, porque la mayoría de la gente que percibe salario mínimo es gente que no va a estar impactada realmente porque no llega a esos consumos. Sin embargo, lo que no se dice es que todas las empresas van a estar impactadas, o la gran mayoría de las empresas que producen van a estar impactadas por el aumento de la tarifa eléctrica, porque la mayoría de las empresas productoras consumen por arriba de esos 300 kilowatts, las que se encuentran en el área de ENSA o en las áreas de ENSA, van a estar impactadas y van a tener que en algún momento, entre eso y el impacto que puedan haber tenido por tema de salario mínimo, que en muchos casos va hasta un 6% y le sumas un 15%, es un 21% adicional en su costo de producción que van a tener que de alguna forma trasladarlo, y eso sí va a impactar a la familia panameña. Es decir, que el sector privado se verá beneficiado, recibirá no un beneficio, recibirá un golpe en vista de este aumento. Sí, el área o el sector de la población que devenga un salario mínimo, usted lo ha mencionado, no consume o regularmente no consume por arriba de 300 kilowatts hora. Sin embargo, no va a afectar a la población, el 74% según la cifra que maneja la SEP, pero el empresario va a trasladar los costos de este aumento al consumidor. Es decir, que sí va a haber una afectación y se va a notar en el transcurso de los meses, claro, con los precios. Claro, es imposible saber si se va a trasladar el total. Generalmente no se hace, se trata de asimilar lo más posible, pero yo dificulto que con la situación económica que hemos estado viviendo haya alguna empresa, si las hay deben ser muy pocas, que puedan asimilar este tipo de incremento de la noche a la mañana en su costo de producción. Algún porcentaje de eso va a tener que ser trasladado al producto final, y el producto final impacta directamente en el bolsillo de los panameños. ¿Qué ustedes esperan como sector empresarial que haga el próximo presidente de la República en materia energética? ¿Qué cambios necesita este escenario? Nosotros llevamos muchos años hablando de dirigirnos hacia generación de combustible, de energía alterna,
llámese hidroeléctricas, eólicas, etcétera. Pero la realidad es que seguimos teniendo un porcentaje importante de las termoeléctricas que yo creo que hay que sentar, las bases están sentadas, creo que hay que implementar realmente una política que permita que en un corto plazo podamos disminuir al menos a la mitad de lo que se necesita hoy en día de termoeléctricas y ojalá al 2030 que se ha hablado podamos estar en generación de energía libre de fósiles. O sea, yo no veo que vayamos en esa línea, pero son lineamientos que han planteado los diferentes gobiernos en los que creo que tenemos que trabajar más fuertemente. Sean, por ejemplo, recientemente, eso sí, hay que reconocerlo, en este gobierno se han hecho algunos avances en cuanto a energía solar y se está permitiendo un poco más debido a bajas en aranceles y demás, que los consumidores finales tengan acceso a la energía solar, que es muy cara para el consumidor final de buenas a primeras. Claro que en el tiempo te da un ahorro, pero la inversión inicial que tiene que hacer la gente es muy cara. Sin embargo, ya estamos viendo que muchos bancos están ofreciendo financiamiento, que se está hablando ya no solamente de libertad de aranceles, sino también que las personas que van a hacer el trabajo de instalación, mantenimiento, etcétera, o sea, todo lo que es el servicio alrededor, también está siendo incentivado de forma tal que se reproduzca más esto. Entonces yo creo que esas son las políticas que tenemos que aplicar para que hacia futuro podamos estar un poco más libres de esta fluctuación que tenemos cada cierto tiempo en cuanto a los precios del combustible. Hay algo que hay que ponderar porque la Secretaría y ETESA ya anunciaron el primer proceso de licitación para un largo plazo, alrededor de 10 años, con relación a las energías renovables. Este tema de energías renovables a 10 años para una licitación, ¿ustedes la consideran prudente 10 años o es un tiempo considerable? Yo creo que es considerable, pero sí me parece que es prudente que sea en un largo plazo, porque esto debe ser algo que traspase gobiernos, realmente. Debe ser un tipo de licitación, eso sí, bien ponderada, bien evaluada, bien analizada, bien transparente, de forma tal que no permita o no se vean vicios de ningún tipo en la misma y que pueda durar esos 10 años. Que hayan empresas que realmente puedan dar el servicio durante esos 10 años, porque también se habla muy fácilmente de generación de energía renovable, pero no todas las empresas que se meten en esto tienen la capacidad para poder durar unos 10 años. La distribución de la energía actualmente está basada, por ejemplo, en recursos hídricos, y así lo menciona la CEP en esa conferencia de prensa, y habla de una disminución que antes estaba por 70% y ahora se mantiene 40%. El agua es importante y estamos en un proceso donde vamos a conocer las promesas o las propuestas de los candidatos presidenciales. Y uno de los grandes retos, aparte de estos temas tarifarios y de los cambios que hay que hacer en el sistema, está el recurso de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Hay un proyecto desde años se ha hablado sobre el embalse de Río Indio, pero solamente nos encontramos en análisis tras análisis y tras análisis, y el proyecto actualmente no existe. Escuchamos las últimas declaraciones del ministro de Asuntos del Canal, Aristides Royo, y él mencionó que para hacer estos cambios, conectar el tema del embalse de Río Indio con la cuenca del Canal de Panamá, y que hay que aplicar una reforma a la ley, si los 2.000 moradores de estas áreas se oponen, el proyecto de ley, palabras más, palabras menos, no va para ningún lado. Mira, yo creo que, o quiero pensar, que esa fue una afirmación sacada un tanto de contexto, en el sentido que tal vez lo que quería decir el ministro es que obligatoriamente hay que hacer la consulta con los moradores, y eso debe ser así, hay que hacer la consulta con los moradores. Sin embargo, creo que ya es hora de que comencemos a anteponer el beneficio de muchos ante el interés de pocos. Ya ha venido sucediendo varias veces en que aquí nosotros a veces pareciera que estamos en una... Todavía aprendí un término que se llama redocracia, donde los gobernantes de turno están muy pendientes de lo que se dice en redes sociales
y se van muy por lo que dice las redes sociales en vez de gobernar en los mejores intereses del país. Y yo creo que hacia futuro está claro, y también pues eso lo hemos visto en las redes sociales, y eso vamos, en que el país tiene una crisis de agua. Tiene una crisis de agua en dos sentidos. Una crisis de agua potable, una crisis de agua de consumo para los habitantes en general, y una crisis de agua para el canal. Son dos crisis, si bien son de agua, que deben ser tratadas de forma diferente. El canal, si bien nuestra principal fuente de ingreso, una de nuestras principales fuentes de ingreso, no puede estar por encima del consumo del agua potable, y en ese sentido pues hay que hacer ese tipo de consultas y hay que mirar, pero también tenemos que tener claro que solamente haciéndolo de Río Indio no se va a solucionar el problema del agua potable, porque creo que todos estamos claros aquí que tenemos un problema de larga data con el IDAN y cómo se maneja la distribución del agua y a dónde llega y cómo las pérdidas continuas que hay en el flujo o en las tuberías de agua potable y la distribución que hay por tanques cisternas a diferentes sitios donde no llega esas tuberías del IDAN de forma adecuada. Entonces no es solamente tener el agua, que claro que es un gran problema, sino cómo la estamos distribuyendo y cómo la estamos llevando realmente o la vamos a poder llevar realmente a los hogares de todos los panameños. Eso es algo que yo no siento todavía que ningún candidato haya expresado realmente de forma, no voy a decir que detallado, pero de forma práctica cuál va a ser el plan para solucionar el problema del IDAN. Porque el problema de Río Indio lo tiene más que analizado el Canal de Panamá y hay diferentes estudios que se han hecho desde hace muchos años que indican cómo llevarlo a cabo. Es un tema de voluntad del próximo gobernante, porque creo que este gobierno pues ya no tiene tiempo para eso, por más que quisiera, pero el próximo gobernante tiene que implementar ese plan, llevarlo a cabo. Pero junto con eso tenemos el problema del IDAN. Bueno, escuchando las declaraciones del candidato oficialista José Gabriel Carrizo ayer, cuando se le preguntó sobre qué cambios haría para el IDAN, y él mencionó fortalecer el IDAN. Y entonces, al igual que otros candidatos, no hablan de una salida para esta crisis concreta, en cuántos años no va a tardar. También he escuchado otras propuestas de que el IDAN trabaje como lo hace la autoridad del Canal de Panamá y que la autoridad del Canal de Panamá se encargue en la distribución en algunas áreas. ¿Sería esto una carga más para la ACP? Yo creo que también, o sea, nosotros aquí, y tal vez porque lamentablemente sea el modelo de empresa del Estado que quisiéramos todos y que es la que funciona la ACP, a veces queremos que todo funcione como la ACP o que la ACP se haga cargo de todo. Y la ACP tiene su negocio principal, que es el Canal de Panamá, administrar el Canal de Panamá y que sea lo más eficiente posible para que la mayor cantidad de barcos pueda pasar por allí, el comercio mundial se beneficie, pero sobre todo las arcas de nuestro Estado. Y eso en este momento, gracias a la crisis que tenemos con el agua, no está sucediendo. El administrador del canal acaba de decir que posiblemente van a tener un déficit de 700 millones de dólares. Eso es cualquier cantidad de dinero. Y eso es lo que nos debería preocupar en cuanto a lo que tiene que hacer el Canal de Panamá o lo que se tiene que dedicar el Canal de Panamá. Cuando yo oigo fortalecer el IDAN, ¿qué significa eso? Eso es muy amplio. ¿Es aumentar la planilla acaso? ¿Es comprar, no sé, más tanques cisternas? A eso es lo que me refiero cuando digo no veo definición real en qué se va a hacer con el IDAN. Cualquiera puede decir fortalezcamos el IDAN, cualquiera puede decir vamos a reducir los huecos en las tuberías o lo que sea que no permite que el agua llegue a su lugar, vamos a reforzarlas, vamos a aumentar la cantidad de bombas, pero no es un plan, eso no es un plan. Yo quisiera escuchar en algún momento de algún candidato un plan real sobre qué se va a hacer con el IDAN en los próximos 5 años, porque está más que demostrado que es totalmente necesario hacerle una reingeniería al IDAN, dedicarle el presupuesto que necesite y no solamente aumentar el grosor de la planilla, que ya creo que es bastante.
¿Debe privatizarse el IDAN o debe hacerse algunas reformas para que mejore el sistema? Porque hay algunos sectores, y más los empresariales, que hablan de la privatización del IDAN, pero los movimientos sociales se oponen a las iniciativas de privatización. ¿Cómo podemos transformar este sistema donde nos encontramos la gran cantidad de la población? Solamente para colocar un ejemplo, en Panamá Oeste, parte de la población no recibe el suministro de agua potable 24/7, vemos cierres constantes, diputados que se ganan contratos para la entrega de agua a través de camiones cisternas, hay licitaciones sobre los análisis que hay que hacer en el IDAN, pero los cambios no son palpables en esta institución. Yo no pienso que haya que privatizar el IDAN en este momento, no sé, en el largo plazo. Lo que sí creo que, o sea, no es tan necesario privatizarlo, lo que es necesario tal vez sea tercerizar algunas acciones que se dan en el IDAN, pero tercerizar en el buen concepto de la tercerización. O sea, aquellos, por decir algo, si hay una planta de distribución que se necesita en X corregimiento, provincia, distrito, donde el IDAN no tiene la capacidad como institución de llegar y pudiese llegarse a tercerizar ese servicio, ¿por qué no? Siempre y cuando se haga de manera transparente, se haga de manera analítica, se haga con la buena participación de empresas nacionales e internacionales si es necesario. Pero yo creo que lo más claro aquí en el tema de tercerizar es, primero hay que definir en un plan realmente qué se necesita tercerizar, si es que hay algo que se necesita tercerizar. Porque lo que se ha tercerizado hasta ahora, por ejemplo, es el servicio de carros cisternas. Y es deplorable que a esta altura del paseo, a esta altura de la vida de este país, todavía tengamos una serie de carros cisternas en el interior alimentando gente de agua, o sea, llevándole al agua a la gente. Y ese es el escenario que vemos, de diputados que se están ganando contratos en el IDAN a través de sus empresas. Sí, algunos no aparecen en la junta directiva, colocan a las personas que están en las planillas de la Asamblea Nacional a manejar esta empresa o familiares y se ganan estos contratos. Se nos acaba el tiempo. Me gustaría hacerle una última pregunta para que usted la responda en menos de un minuto. Ayer el candidato del gobierno aseguró que aquel candidato que diga que va a eliminar la corrupción está echando cuento. ¿Usted cómo califica estas declaraciones? Bueno, yo creo que todos los candidatos deberían estar o tener dentro de su plan ir contra la corrupción. Quiero pensar que a lo que se refirió él es que eliminar la corrupción al 100% es imposible para un candidato tal vez en 5 años lograrlo, pero obviamente en la medida en que ese sea parte del plan de acción del próximo presidente de la República, estaremos encaminados a lograrlo en un tiempo perentorio. Gracias, señor Severo Sousa, expresidente de CONEC, por su participación en Radiografía.